En esta sesión hablaremos de estados fenológicos, fases del cultivo y factores climáticos. La uchuva. Muy buenos días, mi nombre es Diego Alejandro López, yo soy ingeniero agrónomo del proyecto Frutas y Hortalizas de Exportación de la Gobernación de Cundinamarca y de la empresa LST. La planta de uchuva es originaria de los Andes sudamericanos, principalmente tiene su sitio de origen en Colombia, Perú y Ecuador. Es una planta que crece de manera silvestre y semisilvestre en estas, y por eso es común que nosotros veamos en alturas superiores a 1500 metros plantas de uchuva de forma silvestre. El cultivo de la uchuva hace parte de la familia de las solanáceas. Es del género Physalis, de la especie Physalis peruviana. En esta familia hay cultivos representativos como tomate, berenjena, tomate de árbol y papa. En la sabana de Bogotá y en otros sitios de producción es bastante común, digamos, encontrar sistemas de cultivo que estén cerca de otras solanáceas, lo cual no es recomendable, pero pues es algo que se viene presentando, y esto se va a hablar más adelante en el capítulo de plagas y enfermedades. Physalis peruviana fue descrita taxonómicamente por Carlos Linneo en 1763. A la uchuva se le conoce en idioma inglés como golden berry, baya de oro. La especie Physalis peruviana, conocida en Colombia como uchuva, en otros países como aguaymanto o capulí, tiene como característica un cáliz globoso que cubre toda la baya. Es importante aclarar que el término cáliz y capuchón son equivalentes, es decir, nos referimos a la capa membranosa que envuelve el fruto. La baya es vesiculosa y suculenta, y este cáliz protege la baya durante la fructificación de ataque probablemente de pájaros o de otras plagas. Generalmente tiene un crecimiento indeterminado. Se conoce como una planta que se desarrolla como un arbusto semiperenne con un hábito de crecimiento, como lo dije, indeterminado. Y pues digamos, por esta razón es necesario tener un sistema de soporte para la planta para que ella pueda desarrollarse de la mejor manera y ser productiva. Generalmente nosotros vemos las plantas semisilvestres como una planta de hábito rastrero que se produce, digamos, en jardines. Sin embargo, en los cultivos como tal sí se necesita un tutorado para que la planta pues pueda dar la mayor productividad. Por otra parte, la producción comercial de la planta se alcanza aproximadamente a los 18 meses, esto dependiendo también de la zona donde se encuentre el cultivo. En cultivos más de zona más alta, por encima de 2000 metros, puede llegar a ser de 20 meses. En zonas de mayor temperatura, que son zonas ubicadas entre los 1500 y los 1800, la planta pues a los 12 meses, 14 meses está entrando en las primeras producciones. Generalmente tiene una altura de 1 a 1.5 metros, formando generalmente 4 ramas productivas erectas, y eso es dependiendo también del manejo que se le esté dando. El número de ramas productivas lo define el productor dependiendo su sistema de cultivo, y esto se puede generar a través de podas. Las hojas de la planta de uchuva tienen forma de corazón y presentan una pubescencia o pequeños vellos que la protegen básicamente de temperaturas diurnas y temperaturas nocturnas, y digamos que protege también de algunos microorganismos patógenos. Las flores en el cultivo son muy representativas, tienen una corola tubular de color amarillo, mientras que el cáliz tiene una estructura cupuliforme. Consta de 5 pétalos persistentes y una cáscara que protege de 4 o 5 centímetros de largo, que cierra y protege el fruto, que en este caso lo conocemos comúnmente como capuchón. Este capuchón permite, digamos, en cierta medida, tener una mayor protección del cultivo respecto a plagas y enfermedades. Por lo tanto, digamos que el capuchón en tema de post cosecha es muy importante, dado que también representa parte de la calidad del cultivo. Los frutos son casi redondos, de característica ovoide, de color amarillo, muy representativo dentro del género Physalis, y tienen un diámetro de 1.25 a 2.5 centímetros. El peso aproximado de estos frutos es de 4 a 10 gramos por fruto.
Esto también depende mucho de las variedades. Hay variedades como la Kenia, que tienen unos frutos de mayor tamaño, y variedades como Colombia y pues la criolla, o pues digamos la común, la silvestre, tienen frutos de menor peso. En Cundinamarca se usan frecuentemente 3 ecotipos: Kenia, Sudáfrica y Colombia. El ecotipo Colombia es el más extendido en esta región y se caracteriza por tener una mejor coloración, mayor contenido de azúcares en el fruto y su adaptabilidad a las condiciones agroclimáticas de las zonas del departamento. Para la selección de material a utilizar, se debe identificar los proveedores de material vegetal registrados ante el ICA como productores de plántulas. Esto con el fin de asegurar que los viveros cumplan con los lineamientos nacionales y los requisitos mínimos para asegurar un material vegetal de partida de calidad. Es importante verificar que estos viveros, además de que estén registrados ante el ICA, cuenten con instalaciones y adecuaciones que permitan propagar el material, evitando que este material vegetal entre en contacto con el suelo. Normalmente usan concreto, plástico u otro material que no absorba humedad. Adicionalmente, los espacios deben estar protegidos por plástico para invernadero y polisombra, de manera que permitan la aireación del material y protejan a las plántulas de la exposición directa del sol, causando golpe de sol o desecamiento. Los sustratos frecuentemente utilizados para las propagaciones deben tener una parte de suelo y arena lavada y una parte de lombricompost, o también una mezcla con tierra, materia orgánica y arena lavada en diferentes proporciones. Otros viveristas utilizan como sustrato turba negra y rubia, cascarilla de arroz quemada, y todos estos siempre están enriquecidos con inoculantes biológicos, con micorrizas vesiculoarbusculares. Las micorrizas son la asociación simbiótica entre ciertas especies de hongos benéficos y la raíz de las plantas. La función principal de las micorrizas arbusculares es transportar nutrientes para la planta con un mayor alcance que el de su raíz. La planta le suministra carbohidratos al hongo para que éste pueda crecer y multiplicarse, y el hongo transporta nutrientes desde el suelo para alimentar la planta. Los filamentos del hongo micorrizógeno pueden acceder a lugares donde la raíz no llega y tomar agua y nutrientes de otra forma inalcanzables para la planta. Por otra parte, la uchuva tiene una alternancia en las hojas, una alternancia foliar, es decir, que podemos identificar que entre entrenudos solo existe una hoja, y digamos que tiene una aparición o unas fases fenológicas, digamos, muy determinadas respecto, digamos, a esta aparición foliar. Entonces, para ahondar en esto, en este momento vamos a hablar acerca de las fases fenológicas del cultivo. Las fases fenológicas del cultivo están divididas básicamente según la tabla BBCH. Esta en general lo que hace es hacer un estándar de escalas fenológicas para pues tener en cuenta en investigación y en producción, y tener, digamos, un estándar global acerca de estas fases fenológicas. Existen 9 etapas principales que son comunes dentro de las solanáceas, que son la etapa 0, que corresponde a germinación, todo lo que tiene que ver de la emisión de hipocótilo, de los cotiledones. La segunda fase, que es la fase 1, que es la hoja de desarrollo, que digamos que es todo el desarrollo foliar antes de la bifurcación, que es la etapa 2, que es formación de brotes laterales, que es cuando la planta comienza a emitir lo que llamamos ramas laterales. La fase 5, que es la emergencia de la inflorescencia, pues básicamente es el inicio de la floración. El 6, que es floración, que es, digamos, la etapa donde se concentra la mayor floración de la planta. La séptima, que es desarrollo de frutos, hablamos de inicio de producción y formación, digamos, de las primeras frutos. Y octavo, maduración de frutos y semillas, que ya corresponde a la parte productiva de la planta. Las primeras etapas del crecimiento de la uchuva, de la 0-1, o sea, las dos primeras son similares que otras solanáceas, es decir, que si hablamos de un tomate o de una papa, estamos hablando básicamente de unos estados que son muy similares. La etapa 2 comienza, digamos, el desarrollo floral. A partir de entonces las etapas ocurren de una manera simultánea, es decir, no vamos a obtener no vamos a encontrar una etapa que sea única en la planta, sino que la planta eventualmente va a estar en floración, va a estar
en fructificación y va a estar en emisión de hojas. Esto se debe a que, digamos, no hay una concentración de la floración ni de la producción, sino existe, digamos, unos tiempos que se pueden generar simultáneamente. Respecto a la duración de cada una de las fases fenológicas, debemos decir que la uchuva es un cultivo que aproximadamente tiene un ciclo de 2 años, o sea, 24 meses. En unas zonas se puede extender a 30 meses, pero básicamente este es el tiempo de duración del cultivo. La siembra y germinación, es decir, digamos, esta primera etapa que corresponde al acero, puede tomar alrededor de 13 y 25 días. En el momento de realizar la germinación, hacemos unas mezclas con micorrizas, ecoterra y nemata para garantizar que esa plántula sea sana y su raíz desarrolle todo su potencial de un color blanco bien desarrollado, dispuesto a asimilar todos los nutrientes que ella necesita. La segunda etapa, que es la del desarrollo de plántulas, o pues en este caso lo que sería el desarrollo foliar, puede tardar de 50 a 80 días. La siguiente etapa, que es la prefloración y floración, que corresponde a la etapa 5 y 6, pueden durar alrededor de 50 a 90 días desde la germinación. Y ya lo que es floración, formación de fruto, alrededor de 45 días. Como lo explicaba anteriormente, digamos que este proceso o digamos, duración se va dando simultáneamente en la planta. No quiere decir que solo vamos a tener una sola formación de frutos o una sola maduración de frutos, sino que va a haber frutos en maduración, flores y frutos en maduración. O sea que estas últimas etapas se generan simultáneamente durante todo el ciclo de cultivo, que en este caso hablamos de 2 años a 2 años y medio. Respecto a las fases de cultivo, en Colombia digamos que depende mucho de la zona productiva. Hay zonas productivas de menor altitud que tienen ciclos de cultivo más cortos, mientras que las zonas de altitud por encima de los 2000 metros tienen ciclos de cultivo más largos. Pero pues digamos que las fases de cultivo siempre van a ser las mismas independientemente de la zona productiva. Entonces la primera fase es la de vivero. Generalmente en Cundinamarca los viveros son la principal fuente de material vegetal. En Cundinamarca hay varios viveros concentrados sobre todo en la zona productiva de Sumapaz. Sin embargo, digamos, actualmente existen en otras zonas como en la zona de la sabana norte, donde pues se está implementando el cultivo de uchuva. El vivero, digamos que la semilla puede tardar entre 10 y 25 días dependiendo de las condiciones agroecológicas, ¿sí? Madurez de fruto, estado fitosanitario, genética de la planta madre al momento de la cosecha. Para esto, digamos que lo primero que hay que hacer, o lo que generalmente hace un bioidista, es identificar las plantas madres. Las plantas madres deben ser plantas sanas, plantas con resistencia a algunas enfermedades, de buena productividad y pues digamos de buen porte. Una vez ya se seleccionan las plantas, pues se toman los frutos. De acuerdo a la altura y condiciones de vivero, se puede presentar una etapa de plantulación desde germinación hasta la aparición de la cuarta hoja, con una duración estimada entre 50 a 80 días. Cuando se sabe que digamos se pasa esta fase de vivero, cuando pues la planta llega a los 80 días después de germinación y pues tiene de 3 a 4 hojas verdaderas bien desarrolladas. La etapa vegetativa corresponde pues obviamente a la etapa donde no hay aparición de estructuras reproductivas, solo hay material vegetal y pues digamos que generalmente su duración está entre 80 y 90 días hasta inicio de formación de meristemos florales. Desde el trasplante hasta la formación de flores pueden transcurrir alrededor de unos 140 a 200 días. Es dependiente, digamos, también de la zona agroecológica donde se está implementando el cultivo. Las flores de uchuva se ubican a partir de las ramas secundarias, encontrándose en una flor por cada nudo en la parte axilar. Esto para que tengamos en cuenta que del tallo principal pues solo van a aparecer tallos secundarios, y a su vez de los tallos secundarios van a aparecer flores y van a aparecer otros tallos o tallos terciarios. Etapa reproductiva. Pues la etapa reproductiva hace referencia desde la aparición de las flores hasta la formación de frutos, o lo que conocemos comúnmente como antesis. Necesitan entre 60 a 80 días para su llenado y maduración. El llenado de fruto se estima entre 30 y 35 días y entre 45 y 50 días para su maduración. O sea,
Se necesitan aproximadamente 2 meses de flor aperturada a fruto cosechado. El cáliz encierra totalmente el fruto hasta su madurez y pierde su clorofila 40-45 días después de su desarrollo, que es el punto óptimo de cosecha. Para la etapa productiva, pues esta etapa, digamos, es ya el inicio de cosechas y se extiende durante todo el resto del ciclo de cultivo. Para que sea de una forma rentable, la producción debe durar aproximadamente 12 a 18 meses dependiendo de las condiciones ambientales, ¿no? Y el manejo agronómico del cultivo. Como dato importante, la formación de nuevos frutos entre un nudo y el siguiente nudo de la misma rama toma de 5 a 7 días. Durante los 10 primeros días después de llenado de frutos se presenta un incremento acelerado de tamaño. Pues bajo condiciones favorables. Lo anterior indica que posterior al inicio de la etapa productiva se tiene un crecimiento paralelo de las estructuras productivas y reproductivas, como es el caso de flores y frutos, y en este caso de estructuras vegetativas como lo son las flores, que son lo que les comentaba anteriormente, que siempre va a haber un crecimiento paralelo de todas las fases del cultivo después de floración en el cultivo de la uchuva. Bueno, ya para finalizar la fase productiva hay que hablar que el comportamiento de la cosecha es semanal. En algunas zonas incluso se puede llegar a cosechar 2 veces por semana. Sin embargo, digamos acá en Cundinamarca, a condiciones ideales, pues la cosecha se hace semanalmente. La producción de uchuva, digamos que se concentra en ciertos picos. Hay unos picos de producción después de 8 meses después de siembra, un segundo pico teniendo en cuenta el ciclo, las condiciones agroecológicas, puede estar entre los 15 y 16 meses después de siembra. Obviamente, digamos, dependiendo de la fertilización, las podas y el manejo de problemas fitosanitarios, cabe la posibilidad de que se puedan presentar más picos de cosecha, pues obviamente con una menor cantidad de fruta. La importancia del registro de viveros ante el ICA radica en la acreditación que se otorga en cuanto al cumplimiento de los requisitos fitosanitarios para la producción de material de propagación de especies frutícolas. Esto con el fin de realizar adecuadamente actividades de comercialización, importación y exportación de uchuva. ¿Cómo se realiza eso? Bajo una normatividad. La normatividad es la 3180 del 2009. Básicamente es la procedencia de la semilla, el origen, tener certificación de dónde la consiguen, el manejo del sustrato y unos requisitos documentales y cumplir unos requisitos que están en una resolución. En el departamento de Boyacá y a nivel nacional, el ICA visita los predios en la cadena de producción que están registrados con el objetivo de dar continuidad al acompañamiento de la entidad. Así se asegura que el origen de los productos sea sano y no cause ningún daño a los consumidores. Con ello se favorece la admisibilidad en mercados nacionales y extranjeros. Como lo decía, principalmente es el origen. Verificamos que el material esté en óptimas calidades de genética, agronómica y sanitaria. El ICA verifica que sean semillas, varetas o yemas certificadas y que cumplan con los requisitos reglamentarios. Si el vivero no cumple con esto, se aplica una sanción. Inmediatamente hacemos un acto que es el acto de sellado del material, porque desconocemos la procedencia de la semilla. Y si no demuestra después de los 8 días, no tiene con qué demostrar el origen, hacemos la destrucción mediante actas. Los viveristas deben cumplir con esta norma y los productores deben adquirir material de propagación de frutales únicamente en viveros registrados ante el Instituto Colombiano Agropecuario, como respaldo a la calidad de los materiales ofertados desde su origen. En el proceso de germinación duran más o menos entre 50 a 60 días para pasarlas a aquel capacho, y aquí duran 20 días. De 20 días se empacan en canastillas y se trasladan a los lotes para establecer el cultivo. En el departamento de Boyacá se produce el 90% de la uchuva que sale a exportación en el país, y esta producción se da en viveros como la Florida, en donde el ICA verifica que el viverista cumpla con las normas fitosanitarias. Enero está viniendo más o menos cada mes a hacernos visitas. El asistente técnico del vivero está viniendo cada 15 a 20 días, o cuando hay algún problema o algo se llama para que venga a mirar qué. El ICA hace un llamado a los viveristas para que realicen un buen trabajo en la producción desde las plántulas y den cumplimiento a las normas registrándose ante la entidad en cualquiera de las oficinas locales,
para de esta manera lograr una buena aceptación de frutos y garantizar a los consumidores alimentos de excelente calidad. Factores climáticos. El factor más importante de tener en cuenta al inicio de la implementación de un sistema de cultivo de uchuva son los factores climáticos. Es el factor diagnóstico que nos permite saber si podemos implementar o no en cierta zona nuestro cultivo. Los factores climáticos a tener en cuenta eventualmente son temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y radiación solar. Implementar un cultivo de uchuva en una zona marginal o una zona no óptima en cuestión climática hace que, digamos, tengamos una pérdida de productividad y por ende una pérdida de rentabilidad del sistema. Es decir, que este factor permite que cuando implementemos el sistema de cultivo, al final del ciclo obtenga el mayor potencial fenotípico que pueda presentar la planta. Hay que destacar que al ser una planta de origen andino, las condiciones en Colombia básicamente tiene mucha adaptabilidad la planta a condiciones colombianas. Sin embargo, se ha visto que estas condiciones también son adaptables en otros países. En Perú, Brasil, Chile y Ecuador se ha dado buenas producciones en diferentes condiciones climáticas. Por ejemplo, digamos, actualmente existe producción en África a condiciones mucho más cálidas y también en el Caribe. Lo que nos presenta es que la planta de uchuva como tal es una planta bastante adaptable a diferentes temperaturas y hace que, digamos, el sistema de cultivo pueda extenderse fácilmente. Sin embargo, con las variedades o fenotipos que tenemos acá actualmente en Colombia, las condiciones climáticas digamos que no son tan amplias y pues hemos reconocido unos óptimos de temperatura, humedad que permiten que el cultivo se desarrolle de la mejor manera posible. Como primer punto vamos a hablar de la temperatura. Generalmente la temperatura óptima está entre los 13 y 16 grados centígrados y la temperatura base, o sea la temperatura mínima para el crecimiento del tallo y del fruto es de 6.3 y 1.9 grados respectivamente. Es decir que, digamos, tenemos un rango de temperatura un poco amplio, sí, pero el óptimo, digamos, en promedio son 13 a 16 grados. ¿Dónde se presentan estas temperaturas? Estas temperaturas se presentan en altitudes de 1800 a 2800 metros sobre el nivel del mar acá en Colombia. Es decir que, digamos, la zona montañosa y la altiplanicie de la sabana de Bogotá son zonas óptimas para el desarrollo del cultivo. Se reporta que el cultivo no es capaz de resistir temperaturas bajo cero, es decir que temperaturas que se presentan en condiciones de heladas son sumamente restrictivas para la producción de uchuva. No obstante, digamos que hay ciertas maneras de eventualmente conseguir que no haya efectos tan destructivos de heladas. Sin embargo, es aconsejable que si tenemos un sitio donde tenemos heladas muy pronunciadas en los meses de enero y de los meses de junio, es preferible no adaptar el sistema de cultivo. Dentro de los resultados que obtuvimos en el proyecto respecto al seguimiento de condiciones climáticas, la temperatura de los municipios de Susa, Zipaquirá, Sesquilé y Cogua presentaron promedios de temperatura óptimos para el cultivo, con unas máximas de 18 grados y unas mínimas de 6 grados. Esto favoreció el crecimiento vegetativo, el crecimiento y el desarrollo de frutos y digamos que en cierta medida alargó el ciclo de cultivo, teniendo unos ciclos de cultivos de 2 años. Por otra parte, en la zona de Sumapaz, una zona, digamos, de mayor tradición en el cultivo, se implementaron los cultivos en los municipios de Arbeláez, Fusagasugá y Granada, siendo Arbeláez el de mayor temperatura, obteniendo rangos de temperaturas máximas de 26 grados y de mínimas de 16 grados. A pesar de esto, digamos que no hubo problemas de cuajamiento, hubo una buena formación de frutos, hubo una buena formación de cáliz y pues el desarrollo de la planta fue óptimo. Sin embargo, fue mucho más corto el ciclo de cultivo, pues generando, digamos que pues hay que tener en cuenta este aspecto a la hora de la planeación del cultivo en zonas bajas, ya que estábamos a 1700 metros sobre el nivel del mar.
En general la zona de Sumapaz, digamos, al ser una zona más productiva y un poco más cálida que la sabana de Bogotá, presenta ciclos de cultivo mucho más cortos y pues el desarrollo de plagas y enfermedades también se ve favorecido a estas temperaturas, dado que sobre todo para las plagas existe, digamos, una temperatura base para el desarrollo del ciclo de vida, y a estas temperaturas es un poco más rápido este desarrollo y por ende digamos que tenemos mayores generaciones de plagas, lo cual pues puede ser problemático en este aspecto climático. Bueno, la radiación solar, generalmente digamos para el cultivo de la uchuva se necesitan 1500 a 2000 horas luz directa al año. Es decir, que en este caso es una planta exigente de luz. Las zonas de cultivo donde hay mayor sombra, pues se favorece el crecimiento foliar y pues el desarrollo de frutos se ve limitado. En el proyecto digamos que hubo zonas donde la radiación fue mayor, en especial la zona de la sabana de Bogotá. La zona de la sabana de Bogotá tiene mayor cantidad de horas luz respecto a la otra zona de producción que fue implementada en el proyecto, que fue la zona de Sumapaz. Es decir, que en este aspecto, digamos que la potencialidad del cultivo en la sabana de Bogotá adquiere cierta importancia, dado que pues, hay menor nubosidad y por ende puede haber mayor producción. Sin embargo, lo que les mencionaba anteriormente, hay zonas de la sabana de Bogotá, sobre todo hacia el norte del departamento, que pueden estar influenciadas de manera negativa por las heladas. Como les comentaba, la altitud básicamente está conectada al clima. En el cultivo de uchuva se recomiendan altitudes entre 2800 a 2800. Sin embargo, existe un rango altitudinal un poco más corto, entre 2000 y 2400, donde se presenta la mayor potencial productivo del cultivo. En zonas por encima de los 2400 metros, las hojas aumentan el número de capas del parénquima, formando una cutícula más gruesa, o sea, las hojas se adaptan y forman una capa más gruesa, y esto indica que digamos que haya mayor resistencia a la luz ultravioleta y pues también mejora el estado fitosanitario del cultivo. Esto se puede evidenciar fácilmente en el proyecto, las zonas de producción de mayor altitud, en este caso Cogua, Susa y Zipaquirá, tuvieron una menor severidad de ataque sobre todo de enfermedades, de patógenos de origen fúngico, y esto hace que digamos pues adquiera mayor importancia el cultivo en estas zonas, porque ya vamos viendo que no solo se trata de las condiciones favorables del cultivo, sino también las condiciones favorables de los agentes que pueden influir en el desarrollo del cultivo. Hablando acerca de humedad relativa, como factor de decisión debe estar entre 70 y 80%. Una humedad relativa más alta favorece la incidencia de enfermedades de origen fúngico como botritis, como foma y como santomonas, de las cuales voy a describir más adelante. Se pueden producir daños graves en el cáliz y en las hojas durante periodos de alta humedad relativa. Obviamente, tener humedades relativas por debajo del 70% incide mucho en el estatus hídrico de la planta, generando desecación, generando problemas de evapotranspiración, lo cual hace que también, digamos, sea restrictivo para la producción. Dentro de las zonas de producción implementadas en el proyecto, la humedad relativa estuvo entre el 75 y 80%, lo cual podemos observar que se encuentra dentro del rango óptimo de producción, y pues digamos algunas zonas en algunos momentos presentaban humedades relativas mayores al 80%, por lo cual digamos que se intensificó el manejo fitosanitario en estas zonas. O sea, no se fue tan laxo en el tema de aplicaciones, dado que pues se presenta un mayor desarrollo de los problemas fitosanitarios. Otro factor importante dentro de las condiciones climáticas es la precipitación. Obviamente un sistema de cultivo necesita un aporte de agua al sistema suelo, lo cual digamos que en este caso lo vamos a hablar como precipitación. Ya más adelante se hablará cuando hay un déficit de agua, como es el tema de los riegos. La planta de uchuva es una planta de demanda alta de agua.
Es decir que pues, es necesario tener en cuenta que debe tener una precipitación alta la zona donde vamos a implementar el cultivo. Los autores reportan que el rango óptimo de precipitación oscila entre 2000 y 2000 milímetros año. ¿Esto qué quiere decir? Que pues digamos que tenemos una alta demanda de agua y que sea constante esta demanda de agua. Hay un problema eventualmente con las precipitaciones que se debe tener en cuenta mucho en el cultivo de uchuva, y es los problemas de rajado de fruto y anegamiento. En Cundinamarca, al tener un régimen de lluvias bimodal, hacemos que tengamos 2 periodos de tiempo de lluvia prolongada. En este caso son abril-mayo y octubre-noviembre. En estos periodos de lluvia prolongada podemos observar que puede existir 2 problemas importantes que pueden definir como tal la calidad y la productividad de nuestro cultivo, y son el rajado de fruto. El rajado de fruto es una fisiopatía común dentro del cultivo de la uchuva y generalmente se presenta cuando hay un periodo prolongado de sequía y posteriormente se presenta un periodo prolongado de lluvias. Se ha observado que si las condiciones de humedad relativa alta se presentan por lo menos durante 6 horas seguidas, solo o en combinación de lluvias, se manifiesta una falta de transpiración, lo que en consecuencia hace que el agua en el interior del fruto ejerza alta presión y pues se genera el rajado. En Cundinamarca, en esta zona, hemos evidenciado que el problema de rajado es bastante común dentro de las zonas de cultivo implementadas dentro del proyecto, lo cual hace que pues, adquiera mayor importancia este análisis respecto a las precipitaciones. Para tener en cuenta, digamos, el manejo de esto, se debe tener en cuenta también el manejo de drenajes, el manejo, digamos, de la capa arable, el manejo, digamos, de coberturas verdes que permitan, digamos, reducir en gran medida esta acumulación de agua en el perfil de suelo. Otra fisiopatía importante para tener en cuenta, que está relacionada también con la precipitación, es el estrés por anegamiento o el estrés por inundación. Se debe a la inundación o al encharcamiento del suelo en el plato de la planta. Esto genera una falta de oxígeno en el perfil del suelo donde está la raíz de la planta, generando hipoxia o pues, ahogamiento de la planta. Durante periodos prolongados puede reducir drásticamente la tasa fotosintética, dado que el oxígeno necesario no puede ingresar a la planta y por ende no hay una respuesta bioquímica de la planta de la fotosíntesis y se pierde, digamos, esta capacidad de la planta para generar fotoasimilados, y lo cual conectado reduce drásticamente la producción y el crecimiento y desarrollo de la planta. Para esto, obviamente, digamos que hay que también hacer manejo de drenajes, manejo de la planta. Hay algunos agricultores acá en la zona de Cundinamarca realizan un aporque de la planta para que ésta, digamos, no tenga esos efectos de encharcamiento que pueden ser perjudiciales para el desarrollo del cultivo. Finalmente, otra fisiopatía presentada por el efecto de las lluvias en el cultivo es el estrés por déficit hídrico. Ya observamos que la planta de uchuva es una planta demandante de agua, y cuando la pérdida de agua es bastante grande, se presenta un estrés oxidativo, es decir, la planta entra, digamos, a dañar sus estructuras como respuesta a la falta de agua, y por ende se reduce como tal el crecimiento y el desarrollo de esta y la productividad, obviamente. Las sequías, digamos, acá en el departamento de Cundinamarca son muy marcadas en los meses de enero y en los meses de junio, sobre todo hacia la parte norte, en los departamentos, en los municipios de Susa, Ifuquene, Cogua y Zipaquirá, donde los efectos, digamos, de la falta de agua son más notorios que en el resto del departamento. En estos municipios es recomendable que, a pesar de que, digamos, lo que evidenciamos el proyecto es que tienen el promedio de lluvia necesario para el desarrollo óptimo del cultivo, pues estos periodos secos es necesario que también tengamos en cuenta la implementación de sistemas de riego, para evitar precisamente que pues, se genere el estrés por déficit hídrico y por ende la productividad del cultivo.
Según lo encontrado en el proyecto, encontramos que toda la distribución de lluvias fue bimodal en el departamento y en las zonas de producción. Coguas, Esquilé, Susa y Zipaquirá presentaron un régimen de lluvias muy parecido, dado pues su cercanía entre ellos, teniendo unos picos de lluvia abril y mayo y otros picos de lluvia en octubre y noviembre. Los meses críticos respecto, digamos, a déficit hídrico serían diciembre y enero, donde las lluvias fueron menores a 50 milímetros y pues digamos los meses de mayor precipitación presentaron un promedio de mayor a 200 milímetros por mes. Respecto a los municipios de Arbeláez, Fusagasugá y Granada, la situación es muy similar, teniendo en cuenta que para el municipio de Fusa y el municipio de Arbeláez, la precipitación promedio fue menor que la presentada en Granada para el segundo semestre del año, lo cual digamos que puede llegar a ser limitante, sobre todo porque es una zona marginal, es una zona muy baja, lo cual puede afectar no solo por la falta de precipitación de déficit hídrico, sino también por las altas temperaturas, llevando a problemas en el desarrollo del cultivo y también pues, en el desarrollo de enfermedades y plagas. De esta manera finalizamos el tema de condiciones climáticas. Muchas gracias por su atención y espero nos vemos en otra ocasión. De esta manera damos por terminada la sesión número 4. Agradecemos la atención brindada.